Vamos a explicar cómo configurar un rol de pago en el sistema Latinium. Primero debemos tener el archivo en Excel que nos envía el cliente con los datos del rol. Vemos que aquí tenemos el nombre del empleado, la cédula, la fecha de ingreso, el cargo. Estos son datos que se ingresan previamente en roles personal, en donde se ingresan todos los datos del empleado. Para configurar los rubros debemos verificar, en este caso, el sueldo, que es uno de los primeros rubros que aparece en este rol, y en la fórmula que observamos arriba nos indica que el cálculo del sueldo depende del sueldo del trabajador con los días que ha laborado en el mes. Entonces iniciamos, vamos a roles, rubros, damos clic en el botón de nuevo. En concepto especificamos cuál es el rubro a crear, habilitamos la casilla de fórmula para que nos permita escribir la fórmula y ponemos básico porque es el nombre del campo en la base de datos. Esto lo toma de roles personal, de la pestaña trabajo, del campo sueldo. Este campo que almacena el sueldo del trabajador es el que se denomina básico, por eso debemos hacerlo así en la fórmula. Entonces es básico por el número de días trabajados, que para nosotros es factor tiempo. Ponemos un código que nos va a facilitar el digitar las fórmulas más adelante. Esto es como un alias del rubro, y especificamos de qué tipo es. En este caso el sueldo es tipo ingreso y ponemos 1 porque es el primero que vamos a utilizar, y en orden 1 que nos va a ordenar las columnas en el rol de pago. Entonces básico, factor tiempo, y guardamos. Vemos la siguiente casilla, en este caso son horas extras, no tiene ninguna fórmula, por lo cual asumimos que es un valor que van a ingresar manualmente. Le damos clic en nuevo, ponemos horas extras. En este caso no necesitamos habilitar fórmula porque es un valor que va a ser ingresado. También es un ingreso, en este caso nos corresponde el 2 porque el 1 ya lo usamos para el sueldo. Escribimos un alias igual que en el otro, hora extra, y aquí debemos habilitar la casilla de modificar para poder digitar sobre esa columna en el rol de pagos, y guardamos. Ahora nos corresponde los fondos de reserva. La fórmula que aparece en esta casilla nos indica que depende de las fechas, que solamente se debe pagar si entre esta fecha de ingreso y la fecha actual en que se paga el rol supera los 360 días, entonces se debe calcular el fondo de reserva para ese empleado. Para esto debemos hacer un paso previo en nuestro rol. Primero tenemos que hacer un rubro que me almacene los ingresos aportables. Ingresos aportables, y en la fórmula vamos a hacer la suma de los ingresos aportables, que en este caso es el sueldo más horas extra. Fijémonos en que la fórmula la elaboramos de acuerdo a los alias que pusimos en esta casilla de los anteriores rubros. Ingresos aportables. En este caso los ingresos aportables, el tipo sería valor de ingreso. Entonces en valor, este es el primer valor que vamos a utilizar y el orden sería el 3. Guardamos y observamos que ya nos ha puesto en la parte inferior cuáles son los campos de la base de datos que corresponden a los rubros ingresados. En este caso ingreso 1 más ingreso 2. Ahora sí elaboramos la fórmula del fondo de reserva. Fondo de reserva, que en este caso serían los ingresos aportables que acabamos de crear, dividido para 12.
Otra de las condiciones que observamos en la fórmula es que para que este valor sea calculado, tiene que ser superior a 365 días. Entonces la condición es que el min días sea mayor a 365. ¿Por qué en un día? Porque en nuestro caso, en roles personal, en la ficha ubicación, esta es la casilla que corresponde a NUN días. Entonces, de acuerdo al valor que se especifique aquí, va a ser el cálculo. Entonces, quedamos que días de trabajo es NUN días. Por eso la condición se pone de esta manera. Y le damos guardar. El sistema me da las alertas indicándome que no he ingresado la posición del rubro ni el código. Entonces, el rubro que le corresponde al fondo de reserva es el ingreso 3 y el código es un alias igual que los demás. Fondo reserva. Y guardamos. Ok. Verificamos el rol nuevamente y nos falta total de ingresos. Aquí nos indica que el total de ingresos es el sueldo más las horas extra más el fondo de reserva. Damos un clic en nuevo, ponemos total de ingresos, indicamos la fórmula, que es sueldo más hora extra más fondo de reserva, agregamos un alias, total ing, este también es un valor, usamos el valor 2 porque el valor 1 ya lo usamos anteriormente y le ponemos orden 5. Guardamos y vamos a verificar y hasta ahí tengamos nuestro rol correctamente generado. Para eso vamos a rol, generar roles, elegimos el mes del que queremos generar, seleccionamos el grupo, le damos clic en generar. Entonces habíamos dicho que la hora extra es un valor que vamos a ingresar manualmente. Ingresamos el valor de la hora extra para todos los empleados, le damos clic en guardar, volvemos a generar y verificamos el sueldo, los ingresos aportables, el total de ingresos, el valor de la hora extra y el fondo de reserva. Por aquí podemos apreciar que no están ordenados de manera correcta. Primero debe ir el sueldo, luego la hora extra, después los ingresos aportables, luego el fondo de reserva y el total de ingresos. Eso lo corregimos en el orden de los rubros. Entonces, sueldo debe tener el orden 1, horas extra el 2, editamos y corregimos. Los ingresos aportables el 3, el fondo de reserva debe tener el orden 4 y el total de ingresos el orden 5. Volvemos a generar nuestro rol. Roles, generar roles, rol del mes de julio. Podemos observar que ya tenemos ordenado el sueldo, la hora extra, los ingresos aportables, los fondos de reserva y al final el total de los ingresos. Y con esto concluimos la explicación del ingreso de rubros por ingresos.